ante todo, gracias al Instituto Teológico de Murcia, gracias a la Universidad de Murcia, Facultad de Letras, por acoger este acontecimiento. Siento mucho no poder estar allí. Motivos personales me impiden viajar ahora y además es que actualmente hoy tendría que estar a la vez en Quito en un congreso que no tiene nada que ver, es sobre inteligencia artificial, ética y derecho, pero tenía que estar. Y como no tengo el don de la bilocación aún, pues no puedo estar en los dos sitios. Evidentemente, donde más me apetecería estar es ahí con vosotros porque sois amigos todos y bueno, me da mucha envidia, ¿vale? Sobre todo esto es un poco como los partidos de rugby, ¿no? Lo mejor es el tercer tiempo y no voy a poder tener el tercer tiempo con todos vosotros tomándome una cerveza allí en la acogedora Murcia. Gracias a Bernardo por todo el apoyo logístico y eh, por todo su trabajo, también por la generosidad de recordar, digamos, el background de todos estos encuentros que tiene que ver con los encuentros que venimos realizando a partir del grupo de investigación que dirige León Florido y que normalmente hacemos en la Complutense. Y bueno, es una alegría poder extender y ir más allá, ¿no? Gracias a toda la comunidad franciscana, evidentemente, tanto al director del instituto y sobre todo, bueno, he visto en algunas imágenes al profesor, amigo y hermano Martínez Fresneda. Paco, muchas gracias. Si sigues, no sé si estás ahí, pero si estás, pues te agradezco mucho que estés, porque lo poco que yo pueda saber ha sido, entre otras cosas, gracias a Paco, gracias a Isidro Guzmán Manzano, gracias a Francisco Chavero, que eran todos profesores de ese instituto. Entonces, ese instituto algunas veces no puede ser, quizás muchos no lo conocen, toda la profundidad que tiene, pero para mí ha sido vital en mi vida intelectual. Así que muchas gracias por todo. Además, también es un poco alma mater porque allí me licencié en teología fundamental. Así que, bueno, dicho todo esto, que ya es mucho, creo que ya me he comido la conferencia entera solo diciendo estas cosas, pero bueno, vamos aquí a pensar algunas cosas. No tengo un pensamiento súper estructurado, sino más bien anotaciones, es decir, no tengo el pensamiento apasionado de Ignacio, no tengo así tan puesto, no tengo el racionalismo ilegible de Vicente y, y, y tampoco tengo una estructuración historiográfica como la de Paco. Lo mío son pequeños exabruptos, así compartir con amigos, ¿vale? Y con la gente que nos pueda escuchar ciertas reflexiones, ¿no? Lo primero que me venía a la cabeza, evidentemente, es que estamos hablando en un tema que es filosofía y teología, en el fondo también un tema sobre la racionalidad, en una época en que vivimos una crisis de la racionalidad, un momento de desconfianza del logos y no por casualidad de desconfianza de la religión, sobre todo la religión católica. Quizás, entre otras cosas, porque en ella la teología es una cuestión central. Voy a intentar mostrar cómo, siendo la teología una cuestión central, no significa que desde el inicio se hubiera adoptado la palabra teología. La palabra teología viene más bien del pensamiento griego, pero el espíritu de la racionalización sí que está desde el principio en el pensamiento cristiano. Voy a hablar sobre todo de la teología cristiana, aunque alguna referencia a la teología árabe y judía habría que hacer también, ¿no? Evidentemente, hablar de teología implica hablar de un discurso donde la racionalidad, el logos, está presente en el acercamiento y análisis del objeto al que se pretende acercar. En el caso de la teología es el misterio divino, y esto supone la apertura a lo sobrenatural. Por lo tanto, el carácter epistémico de la teología implica un método en el que la racionalidad está presente en su matriz cultural. Esto significa que, por lo tanto, no hay exactamente una definición, es decir, hay un acercamiento a la propia teología y después, entre otras cosas, porque la historia del pensamiento es la historia del descubrimiento de los conceptos, ¿vale? Por lo tanto, no nos tiene que escandalizar para nada que distintos conceptos vayan teniendo sentidos diferentes en el tiempo porque es el descubrimiento de los conceptos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la propia formulación de teología va adquiriendo, es decir, en la medida en que se va pensando, se va enriqueciendo el concepto de teología, ¿no? Y a la vez, como es una racionalidad, pues evidentemente esta teología está muy en relación con la filosofía. Por eso quería decir en la Edad Media está como hay un pensamiento que va, por eso podemos hablar de distintas teologías en este aspecto y en la medida y concomitantes también de distintas filosofías. Es decir, el pensamiento racional, ¿vale?
va a ir modulando el pensamiento teológico y el propio descubrir de la teología va modulando la filosofía. ¿Vale? Bien. En este sentido, y perdonadme un pequeño inciso, pues una de las cosas que normalmente hablamos de Platón, de Aristóteles, su influencia, y es lógico y normal, pero también uno de los pensamientos fundamentales fue el de la Roma, en este caso sobre todo el estoicismo y también Cicerón. Y aquí, perdonadme, es la pequeña cuña que quería hacer de memoria a una persona que insistía hasta la extenuación, hasta el último día de su aliento, la importancia del pensamiento ciceroniano en el concepto de naturaleza en la Edad Media y sobre todo después en la Segunda Escolástica, y esta no era otra que la profesora doctora amiga Laura Corso de Estrada, a la cual quiero dedicar esta conferencia y en parte, si os parece bien, pues dedicar un poco todo el encuentro. Laura Corso de Estrada era amiga, era no solo mía, también muy conocida y entrañable de Idoia, colaboró, organizaba las jornadas de Justicia y Jure, pues no sé cuántas llevamos, 14 o 15, no sé, siempre estaba cercana y era una apasionada de la filosofía medieval y del tránsito entre el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno temprano. Bueno, nos dejó inesperadamente en Guayaquil cuando estaba con su marido participando en un acontecimiento académico y bueno, al parecer un infarto le llevó y bueno, se fue llamada por el padre a quien tanto tiempo le dedicó y bueno, ahora podrá mejor comprender la naturaleza de aquello que estaba estudiando. Entonces, vaya todo esto en su honor, además en un terreno que yo creo que a ella le hubiera gustado mucho, bueno, y le estará gustando, puesto que estará mirándonos. Yo siempre he pensado que era arriba, pero después de Ocan ya no sé si es el estrano, si es arriba o será dentro de nosotros, lo que sea, o abajo, pero bueno, lo intentaremos hacer. Vale, bien. Dicho esto, entonces, mirar, entonces, la pregunta sobre la filosofía y la teología, evidentemente, yo creo que Paco tenía razón al decir esta inanidad de la pregunta. Es decir, bueno, básicamente, es una cuestión historiográfica donde si nos damos cuenta en todo lo que estábamos viendo, no se intenta ver cuál es el principio, es decir, o cuál es la entraña de lo que aconteció en la Edad Media sobre la filosofía y teología, sino lo que se quiere es proyectar al pasado todas las discusiones del presente, ¿no? Es decir, eso es lo que pasa con esa historiografía. A mí me recuerda un poco como las películas de ciencia ficción, que todas las películas de ciencia ficción nos enseñan utopías, distopías, lo que sea, que en el fondo son proyecciones en un espacio narrativo futuro, aquello de lo cual nosotros en verdad estamos pensando en el presente, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, la objetividad es muy difícil. Bueno, nosotros vamos a intentar aquí, pues simplemente señalar algunos aspectos, siendo lo más objetivos posible dentro de la subjetividad. Y yo tampoco me voy a sustraer al hecho de proyectar mis paranoias en la historia, en el estudio histórico, ¿no? Pero bueno, que tenemos que ser conscientes de eso, todos nosotros, ¿no? La discusión entre Ignacio y Vicente, que para mí ha sido mejor que las propias conferencias, ha mostrado el contexto en el cual cada uno se mueve para llegar a una cosa común, pero uno tiene una visión escorde que la manifiesta, el otro tiene una visión más racionalista, lógica, que la manifiesta, y al final, en el fondo, es decir, el contexto histórico de cada uno se proyecta, y sobre todo en la Edad Media, que es lo más fácil de proyectar. Pero esto, lo que se ha hecho aquí es positivo, pero no siempre lo que se hace en el mundo actual es positivo y por lo tanto se necesita un poco esa búsqueda de ensanchar los horizontes de la racionalidad y las perspectivas de la filosofía, ¿no? Es decir, la discusión, en el fondo, de la filosofía y teología también lleva digamos, como humus la discusión entre la filosofía, entre la fe y la razón, ¿no? Yo ya hace tiempo que vengo diciendo que en la Edad Media no existe, existe un diálogo fuerte, una apuesta, pero no existe una incompatibilidad entre fe y razón, sino existe una manera de cómo tenemos que, es decir, qué tipo de racionalidad necesitamos para hacer la teología o mejor para reflexionar sobre lo divino, ¿vale? Y bueno, dicho esto, tengo aquí una cosa, después voy a volver. Si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos hablando de teología, como digo, la pregunta es, bueno, ¿y qué es la teología? ¿No? Es decir, ¿cómo se hace la teología? ¿Vale? Es decir, la teología, ¿qué implica? ¿No? Vale, entonces, depende de cómo entendamos la teología, si vamos a tener el tipo de teología. ¿Vale? En la Edad Media existía teología, lógicamente que existía teología.
pero no existe una teología tipo trascendente, digamos, en la edad antigua, después ya con Plotino puede cambiar, ¿no? Pero no existe una, según mi punto de vista, una lectura eminentemente trascendente de lo que significa, ¿no? Pero sí que se marcan dos planos que van a estar muy, muy, muy presentes, digamos, si tuviéramos que categorizar de alguna manera la teología que se va a ir desarrollando, o las teologías que se van a ir desarrollando en la Edad Media, ¿no? Una es la utilizada en Platón, ¿vale? Que se puede observar en la República, donde, digamos, la teología se utiliza como término para significar un discurso mitológico sobre los dioses. Entonces, en este sentido sería el discurso, ¿vale? Un discurso, un acercamiento hermenéutico a la realidad divina. Esto también nos sirve para decir, lo vamos a ir viendo en parte, cómo, y creo que hay una conferencia que se va a dar después un poco sobre toda la lectura, y lo ha dicho un poco Paco también, la lectura que va a hacer el Renacimiento de la historia de filosofía, perdón, el Renacimiento, el Romanticismo en la historia de filosofía. El Romanticismo es el gran constructor de los tópicos verdaderamente perniciosos para el pensamiento filosófico. Y uno de ellos es el salto del mito al logos, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente en Platón existen mitos y el mito no va a ser desechado, ¿vale? Si acaso lo veremos, puede ser desechado ya en última instancia ya en la Edad Media, en una reflexión lógica sobre el mito. Pero bueno, vemos en Platón que evidentemente los mitos son realidades que implican una caracterización religiosa, y pensar sobre ellos es hacer teología, y se piensa haciendo teología a través del pensamiento filosófico, ¿vale? Y evidentemente en Aristóteles también. Aristóteles va a utilizar, en cierta manera, la idea de ciencia teológica, ¿vale? En un momento también para reflexionar sobre los dioses, y lógicamente, como más lo conocemos, aunque lógicamente la formulación que tenemos es de Alejandro de Afrodisia, pero bueno, en principio la metafísica se podría calificar de ciencia teológica. Bueno, yo tengo duda de que la metafísica de Aristóteles sea realmente metafísica, depende de lo que signifique metafísica, más bien es para mí una especie de metateoría, pero en esa metateoría hay un momento primigenio, ¿vale? Originario, pero nunca originante, ¿vale? Que es el primer motor inmóvil, ¿vale? Y que ya, como digo, será Alejandro de Afrodisia el que haga el salto hacia el ser primero, ¿vale? Que después tomará de aquí. Vale, bien. Evidentemente, si alguien también intentaba ver la verdad de los dioses, la verdad de lo divino, pues en cierta manera serán los estoicos. Por tanto, los estoicos también hacen una aproximación teológica sobre, sobre una sabiduría que sea capaz de ver la ciencia de las cosas divinas y humanas, ¿vale? Evidentemente, por lo tanto, ese fondo religioso, ¿vale? Donde se vea donde se puede ver lo moral, lo natural, lo racional. Eso viene en Séneca, pues aparece de una manera importante, ¿no? Por tanto, un discurso, habría una teología entendida como un discurso sobre los dioses. Como hemos dicho, Alejandro de Afrodisia, desde la tradición peripatética, pues nos habla del conocimiento teológico de Aristóteles, y que le da ese cambio, esa identificación al primer motor como el primer dios, es decir, una lectura análoga, ¿vale? Que en principio está trazada por Aristóteles y que él lo define entendiendo el primer ser, es decir, identificando el primer motor al primer ser y siendo como el ser más fundamental. Por lo tanto, la teología intentaría ver aquello a lo que apunta la metafísica como estudio del ser en cuanto ser, pero siendo el primer ser ya el primer Dios, ¿no? Evidentemente, siempre desde un punto de vista, vamos a decir, inmanente. Proclo también, evidentemente, podemos saber a Proclo un lector de la teología platónica. De hecho, Proclo pues, nos habla de esa teología platónica. En este caso, la teología es una ciencia de inspiración divina, ¿vale? Y bueno, en Proclo, por ejemplo, podemos ver cuatro puntos importantes sobre la teología en Platón, y nos dice que hay una teología que sería una especie de un modo inspirado, ¿vale? Una teología como el modo inspirado, siguiendo, digo, una hermenéutica de Platón. El modo dialéctico, ¿vale? Después tendríamos el modo imaginario y el modo simbólico. Aquí ya aparecen algunas focos que para mí son importantes. Entonces vemos, por lo tanto, un discurso racional, un discurso hermenéutico, ¿vale? Un discurso más lógico, un discurso más interpretativo, un discurso que empieza a hablar sobre el ser, y un discurso que empieza a intentar comprender o interpretar el ser, ¿vale? Y después un método ya más dialéctico y un método más significativo simbólico, que para mí es importante. Vicente lo ha señalado,
y bueno, pues quizá fruto de las múltiples conversaciones que tenemos al respecto, ¿no? Hay gente que habla sobre sígueme o sobre si el rey va a heredar o hay que meterlo en la cárcel o no, y nosotros podemos hablar de metafísica, es un defecto. Eh, en Agustín ya, pues, digamos que la teología natural es una teología, es decir, Agustín es el padre de la teología, pero Agustín no habla de teología exactamente, ¿vale? Es decir, podríamos decir que es el gran teólogo que no menciona la teología apenas, ¿vale? Es decir, él eh, entiende la teología entendido como lo entienden los griegos, es decir, como razón o discurso sobre los dioses, y así lo define la ciudad de Dios. Y de hecho, examina la división, examina el pensamiento estoico, etc. Esto no significa que no haga ni mucho menos teología, como he dicho, sino que en verdad, pues lo que él intenta ver es, digamos, cómo la religión cristiana también procura esa verdad de la realidad. Y además a San Agustín lo que le interesa una cosa muy importante, muy interesante, y es que la religión cristiana tiene que tratar sobre la verdad y no de los fundamentos políticos o mitológicos de la realidad. Es decir, en definitiva, Agustín, recogiendo toda la tradición también de los santos padres, lo que va a hacer es eh, señalar cómo, evidentemente, si hay algún pensamiento que tiene que superar, que tiene que meter auténtico logo sobre el mito y superarlo, ese es el cristianismo. Aquí se empieza a operar el auténtico paso del mito al logos, ¿vale? En este San Agustín, como se ve en de ver a religiones, donde se intenta ver cuál es lo verdadero que existe en una religión. Por lo tanto, la verdad se caracteriza por ser una obligación de búsqueda, ¿no? Una exigencia, ¿vale? Es decir, lo que antes hacía las escuelas filosóficas en un espacio privado, Agustín lo lleva a una exigencia pública para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos la exigencia de dar razón de nuestra fe, ¿vale? Todos los cristianos, dice San Agustín, tienen la exigencia, el deber de poder entender el logos en verdad y la verdad de la fe, ¿no? Y la razón en su múltiple explicación, no solo el entendimiento, sino también desde la voluntad, pero eso es otro tema, ¿vale? Pero como digo, eh, eh, Agustín utiliza muy pocas veces, el teólogo se lo aplica a Moisés, refiriendo a Moisés, utilizando una especie de juego semántico, mimético, para mostrar que los cristianos, no menos que los paganos, tienen teólogos, ¿no? Y por eso se llama teologus noster. Moisés es nuestro teólogo, ¿vale? Es decir, todos estamos llamados a esa. Por lo tanto, el cristiano está a nivel de la filosofía, de la verdadera filosofía, de nuestra filosofía, ¿vale? Y por lo tanto, si hay una marca que distingue al cristiano, es que tiene que elegir, dice, uno tiene que elegir o ser cristiano, ¿vale? O convertirse en un teurgo, en un mago, ¿no? Entonces, en este sentido, por lo tanto, el cristianismo es esa superación, ¿vale? Y eso lo vemos en múltiples, en San Martín de Bra, etcétera, en esta superación del pensamiento mágico. Pero si el principio de la Edad Media, es decir, lo que se intenta ver es, digamos, es un pensamiento de verdad de la fe, en el fondo es buscar la doctrina cristiana. Entonces, digamos que el primer término fundamental dentro del pensamiento teológico quizás sería el de doctrina cristiana, ¿eh? Es decir, la doctrina cristiana sería el pensamiento, el auténtico pensamiento teológico, ¿no? Así se va a ir desarrollando, yo creo que se va desarrollando por una doble vía que va a desembocar de una manera escolástica a partir de Abelardo, es una vía que va explorando el pensamiento más lógico, un pensamiento más especulativo, que al final con la llegada de Aristóteles y la profundización aristotélica y del ser desembocará en un pensamiento más cuiditativo y a la vez también un pensamiento más significativo, más simbólico, ¿vale? Bien. En el fondo, y iba a coger la Biblia, pero se me ha olvidado, bueno, pues es la lectura de la Biblia, ¿no? Es decir, nosotros, la Sagrada Escritura nos muestra el significado o digamos el referente significativo de Dios y de los actores de la historia de la salvación, ¿vale?
Entonces, cómo es Dios, cómo se manifiesta Dios, es decir, cómo Dios se va, es decir, cómo esa simbología, es decir, cómo es el orden creado. A ver, los 3 primeros capítulos del Hexámeron serán fundamentales para ir comprendiendo las distintas interpretaciones teológicas y filosóficas hasta el Renacimiento. Véanse cómo se interpretan los 3 primeros capítulos, ¿vale? Sobre todo el Hexámeron, véanse cómo se va interpretando la teología y la filosofía, ¿vale? El salto antropológico del Renacimiento, en el fondo, es el salto de la interpretación del propio Hexámeron. Dicho esto, entonces vemos esa lectura, ¿no? Entonces Dios es tal, el hombre es tal, la realidad es tal, la naturaleza es tal, extranos, los vestigios en el alma, Dios, etc. Pero después, si nos damos cuenta, es verdad que la Sagrada Escritura nos muestra eso y para eso necesitamos una teología, un pensamiento hermenéutico importante, significativo, ¿vale? Metafísico, ahí, platónico, pero a la vez Dios se manifestó de una manera muy clara a Moisés y le dijo, y bueno, Moisés cuando estaba allí en el monte, ¿verdad? Y quiere saber, y dice, bueno, ¿y yo cómo te presento? ¿Cuál es tu carta de presentación? Entonces Dios no tenía una tarjeta de presentación y entonces se define. Y dice, yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que soy es la respuesta que le tiene que dar otro tipo de pensamiento. No cómo es el que soy, no cómo soy el que soy, no el sujeto, no el sujeto del verbo. ¿Sí? Es decir, no es la gradación del sujeto, no es una filosofía participativa de tipo platónico, sino que tiene que demostrar que tiene que pensar el que es. ¿Vale? Y aquí vamos a tener 2 líneas. Entonces, cuando hablamos de teología en la Edad Media, yo creo que las teologías tendríamos esa línea significativa que va a verse la teología simbólica, etcétera, más tipo platónica, y después la teología más especulativa sobre el ser. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos la doctrina cristiana y lo que va a pasar a partir de Abelardo, que es la inmersión del pensamiento lógico, entre comillas, sí, bueno, sin comillas, en la propia, como racionalidad que piensa la fe, ¿vale? Es decir, la creación de una ciencia teológica, ¿vale? Entonces, vamos, no sé si me estoy explicando, tendríamos como esas 2 líneas, línea significativa, línea cuiditativa, por una parte como explicación y a la vez hay una diferenciación temporal entre la doctrina cristiana y la teología especulativa, una teología más de corte de una ciencia teológica, ¿vale? Bien. Como hemos dicho, ¿vale? Entonces serían las dos vías. Ya Abelardo, evidentemente, cuando él habla de teología, tiene en su cabeza las teologías de la ciudad de Dios de San Agustín, es decir, el concepto platónico de teología como disciplina que trata de lo divino, el concepto griego de teología como disciplina que también trata de lo divino, el concepto latino de teología que ha traducido también como esa disciplina que trata de lo divino. Y además también pues, se tiene en cuenta, lógicamente, el pensamiento de Dionisio Areopagita y sobre todo de Escoto-Eriúgena. ¿Vale? Escoto-Eriúgena, para él la teología se convierte en una facultad natural del intelecto humano, que nos permite conocer a Dios, no siendo la escritura más que, digamos, entre comillas, un parche debido a la debilidad de la mente humana después del pecado. ¿no? Bueno, toda la teoría del pecado original siempre es muy presente. Es imposible poder hablarlo todo. Entonces, en cierta manera, la teología sería la suprema Sofía. Entonces, esta línea más neoplatónica nos lleva al conocimiento teológico como sabiduría, que ha sido un poco, yo creo, la teoría del amor, el bien que se difunde de suyo, etcétera, que va a ser un poco la línea que ha estado hablando Ignacio, ¿no? Ignacio en esa preciosa ponencia, como siempre, todo lo que hace, a mí me entraban ganas ya de ponerme a bailar como un derviche delante de Dios al oírlo, ¿no? Pero entonces, fenomenal, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa lectura está ahí, ¿no? Por lo tanto, es decir, hay la razón bastaría para conocer a Dios, ¿vale? Entonces hay un impulso. Entonces, Escoto, por una parte, lleva eso, pero a la vez nos está mostrando que hay otro camino, ¿vale? Pero él sigue con el camino significativo. Ojo, es que la razón significativa sigue siendo razón filosófica, ¿vale? La razón, es decir, yo tengo mi corazón partido entre Buenaventura y Escoto, ¿no? Los dos hacen teologías de caminos diferentes. Una es sobre Dios, hombre, tal, y la otra es sobre aquellas realidades cuiditativas que la razón me puede llevar, ¿vale? Y que no necesito del resto de la Biblia, sino que es mi cabeza como entiende la presentación de Dios que se ha manifestado a mí. Hay una manifestación continua, significativa, y hay una manifestación ontológica, cuando Dios dice, yo soy el que soy. Por eso, ¿vale? La primera vía es analógica, evidentemente, de otra manera, ¿vale? Y la segunda vía no puede ser sino unívoca, la univocidad.
El problema está cuando en el siglo XIII hay gente que con toda la buena voluntad del mundo, ¿vale? Intentando buscar la verdad y con una voluntad que le siga a esa búsqueda de la verdad, va a mezclar la primera línea con la segunda, utilizando la analogía en la discusión sobre el ser, ¿vale? Y bueno, entonces ya se lía todo, ¿no? Entonces es cuando, evidentemente, acontecen estos problemas de teología, pero también es una teología válida, errónea, bien, pero válida, ¿vale? Bien. Seguimos con Manuel, Abelardo. perdona, Manuel, hay que ir concluyendo, que si no se nos va Bueno, la mesa. vale, pues, Perdona. bueno, que no se vaya a la mesa, que está ahí Doya y tenemos que ver. Bueno, yo básicamente, si nos damos cuenta, bueno, aquí hay mucho más que hablar, no me ha dado tiempo de hablar de los judíos de la filosofía árabe, que también va a distinguir ese pensamiento entre teología y kalam, etcétera. Bueno, vale, bien. Pero bueno, yo resumo, básicamente tenemos una teología, una denominación nominal de teología que viene del mundo griego, ¿vale? Y que va a ir sido asimilada por el cristianismo sobre lo divino, que se va a ir transformando en un pensamiento hermenéutico, ¿vale? Y en un primer momento todo esto es doctrina, es decir, la parte más especulativa se llama doctrina cristiana y con Abelardo se introduce el método y se diseñan las dos grandes líneas de pensamiento, un pensamiento hermenéutico y un pensamiento de racionalismo. El problema está cuando pensamos que la hermenéutica no es racional, o que y sobre todo cuando se mezclan, ¿no? ¿Vale? Si podemos entender esto, también podremos entender mejor qué acontece con el pensamiento luterano y la sola fe y la sola fe luterana, que al final será una teología meramente de hermenéutica. Lo que pasa es que es una hermenéutica que no alcanza el simbolismo porque no puede haber significación, porque no hay mediación. Es un poco, para mí, problemático. Yo termino, ¿vale? Con una cita y ya termino sobre, que la tengo aquí y me vais a perdonar, que aquí está. ¿Vale? Una cita para hablar de esta, por lo tanto, de la importancia de la reflexión sobre las filosofías y las teologías, ¿vale? Y sobre la importancia de un pensamiento que sea amplio, que sea, y digamos que lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo bien, no es ninguna cosa anacrónica y es fundamental, ¿vale? Es decir, cómo el historiador de la filosofía tiene que intentar despejar el campo de los topos contextuales. Eso lo estamos haciendo. ¿Nos equivocaremos o no? Yo he intentado dar una visión general. Algunos van con una visión más particular, lógicamente profundizando, y eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Y en este caso hay que desterrar los mitos. Nosotros tenemos que ser este aspecto desterradores de mitos. Es decir, construimos categorías, pero no construimos mitos. Y de estos mitos se instalan en el público. Se trata de la reedición constante de los ídola teatri, entre los cuales es difícil luchar, lo tenemos complicado, pero tenemos que hacerlo. Es necesario combatir, no para hacer apologética teológica o cristiana, sino para dignificar la labor racional y filosófica que está siempre invitada a cuestionar los tópicos y los mitos, el mito de la separación de la fe, razón, del paso del mito al logos, el mito de que la religión solo es una cuestión divina. Es decir, termino con una cita de Philippe Capel, que es profesor no sé si ha jubilado ya, de la Católica, fue profesor mío y decía: desde entonces, unas pocas referencias mínimas han sido suficientes para refutar tal diagnóstico. El diagnóstico es de la separación entre filosofía y teología, razón y fe. Una mirada más atenta a la historia de las escuelas de pensamiento, a los elaborados conceptos y trayectorias personales de los más grandes, Hegel y Fichte, por nombrar solo algunos, muestra que nuestra cultura procede del permanente entrelazamiento de problemáticas filosóficas y teológicas. Sin embargo, la episteme contemporánea occidental tiende a ignorar esto y continúa oponiéndose, según los conocidos binomios fe y pensamiento, creencia y conocimiento, revelación y ciencia. Señores, os invito a seguir con esto. Muchas gracias por esto. Ante esta mentalidad de cerración intelectual, de corte ideológico, el primer paso es el sentido crítico, pues es la asfixia intelectual la que realmente provoca un cortocircuito de la razón, y eso hoy en día no lo provoca precisamente la labor teológica. Muchísimas gracias a todos.